Cordial saludo. En esta ocasión vamos a exponer sobre los métodos constructivos tipo Kaizen y los ensayos de integridad usados en pilotes. Nuestro grupo está conformado por Miguel Portilla, Gabriel Insuasti y mi persona David Ordieres. Bien, la cimentación es una estructura de transición que transmite las cargas de un edificio al terreno, debido a que los tipos de suelo tienen diferentes capacidades de resistir cargas, ya que la estructura del edificio puede estar sometida a diversos esfuerzos y cargas y una cimentación superficial no puede cumplirlas. Método constructivo de cimentaciones profundas tipo Kaizen. Las cimentaciones profundas tipo Kaizen son utilizadas en suelos blandos, donde no son adecuadas las cimentaciones superficiales. La particularidad de cimentaciones tipo Kaizen es que se va construyendo a medida que se va hundiendo en el terreno. Bien, paso 1. Armado de los anillos del Kaizen. Una vez se ha trazado el suelo, se inicia el proceso de excavado y armado de los anillos del concreto reforzado. Esto se hace de manera progresiva y a medida que se va excavando, van haciendo cada anillo hasta encontrar el suelo resistente. Para cada anillo, el proceso es el siguiente. Bien, como primero tenemos la excavación. Este proceso se inicia retirando la capa vegetal del suelo. Esto se conoce como descapote. Eh, En un principio se puede retirar la tierra manualmente con una pala. La tierra empieza a ser retirada con baldes, con la ayuda de molinetes manuales o plumas mecánicas. Armado del refuerzo. Se ubican las varillas verticales que arman el círculo y luego a esto se le traslapa con los anillos de refuerzo. Ubicación de formaletas. Se ubican las formaletas una por una, armando el círculo. Después estas se aseguran con parales para darle una mayor rigidez a esta estructura temporal y finalmente se verifican las medidas de acuerdo con los cálculos. Vertido de concreto. Se vierte el concreto, el cual llega a la obra premezclado con las especificaciones requeridas y con el equipo adecuado, los operarios manejan el concreto de la mixer, llenando los anillos del concreto de siembra. Una vez el concreto se ha endurecido, se procede a retirar la formaleta de este primer anillo. De este punto en adelante, el proceso se repite para los siguientes anillos. Medidas de seguridad. Como medidas de seguridad tenemos la rotación del personal, señalación del área y bloqueo y etiquetado. Elementos de protección personal. Estos son algunos de los elementos de protección personal que deberían tener para realizar trabajos en los pilotes tipo Kaizen, los cuales serían equipo apropiado de aire limpio, líneas de vida, arnés, protectores de cuerda, cascos, entre otros. Certificado de trabajos en zonas confinadas. Este es un curso que proporciona toda la información sobre los peligros y riesgos que pueden estar presentes en los espacios confinados y los estándares que se deben cumplir antes, durante y después eh, del ingreso a un espacio confinado. Este curso tiene una duración de 8 horas, el cual es válido por un año. Además, el Ministerio de Trabajo tiene una resolución para estos trabajos, la cual es la resolución 0491 del 2020, que regula trabajo seguro en espacios confinados en Colombia. Tipos de ensayo de integridad. Una vez haya realizado el proceso constructivo, se procede a desarrollar los ensayos mencionados a continuación. Primero, el ensayo sónico de integridad mediante el martillo de mano. Segundo, ensayos ultrasónicos de integridad mediante cross-hole en tubos inducidos en el hormigón del pilote. Y tercero, las pruebas rápidas de carga. Siguiente. Bueno, como primer ensayo tenemos el ensayo sónico de integridad mediante el martillo de mano.
Es una de las más utilizadas internacionalmente. Consiste en golpear la cabeza del pilote con un martillo de mano. Es un método dinámico que induce a una baja deformación en el pilote. Se aplica en cualquier tipo de pilote, no requiere ninguna preparación especial del mismo y no necesita equipo pesado. Eh, También sabemos que los ensayos sónicos emplean un martillo de mano para producir una onda sónica en la cabeza del pilote. Esta onda pues se desplaza hacia lo largo del fuste hacia abajo y es reflejada en la punta del pilote o advierte de defectos o disminuciones si las hay. Esta onda es captada por un acelerómetro y luego es enviada por un procesor portátil donde se visualiza de inmediato una gráfica para imprimir, como se muestra en la imagen. Em, bueno, pues aquí el concepto es bastante sencillo de captar. Se golpea la parte de arriba, llega la onda, llega hasta la punta final del pilote y posteriormente llega hasta arriba. Si no hay ninguna fisura o alguna obstrucción en la onda, pues se cumpliría a cabalidad con este procedimiento. Siguiente. Ensayos ultrasónicos de integridad mediante cross-hole en tubos introducidos en el hormigón del pilote. Este método consiste en hacer descender un emisor y un receptor de ultrasonidos por los dos conductos huecos paralelos dentro del eje a la pila. También es un método dinámico que induce una baja deformación en el pilote. Generalmente es llamado cross-hole ultrasónico. Este método también se utiliza en muros de pantalla de hormigón armado. El método pues consiste en introducir y hacer descender un emisor y un receptor ultrasónico por dos conductos o huecos en el interior del fuste del pilote, guardando un registro del tiempo de empleado en recorrer la distancia entre ambos. En los pilotes de 4 tubos se efectúan 6 ensayos, 4 las parejas de tubos adyacentes y 2 en parejas de tubos opuestos en diagonal. El ensayo se realiza cuando hayan bajado sondas hasta el fondo de los tubos, levantando ambas al mismo tiempo después de cerciorarse que se encuentran en el mismo plano horizontal. Bueno, ahí se ve en la imagen cómo se procede a hacer el ensayo. Siguiente. Pruebas rápidas de carga. La cabeza del pilote se prepara usualmente realizando un crecido de hormigón dentro de una camisa metálica, en el que se colocan los sensores de velocidad y deformación con una superficie plana en el extremo superior protegida por una chapa metálica y una sufridera sobre la que se produce el impacto. La carga se eleva con una grúa y se deja caer sobre el pilote, registrándose en un ordenador portátil la fuerza y velocidad de la cabeza del pilote en función del tiempo. Es importante que la energía del impacto sea suficiente para movilizar la capacidad resistente del suelo. Por ello es usual aplicar 4 o 5 golpes con la altura de caída decreciente, registrándose los parámetros de la respuesta anterior del pilote. Bueno, los resultados obtenidos se tratan en el ordenador con programas informáticos que incorporan diferentes fórmulas o métodos numéricos para estimar la capacidad de carga y presentar los resultados obtenidos de manera rápida, incluso en la misma obra. Es práctica usual realizar el ensayo con al menos un ensayo estático de carga de tipo convencional en un pilote ensayado dinámicamente, con los anteriores ensayos, con objeto de recolectar la resistencia estática y dinámica del pilote. En caso de que exista ya la experiencia local en pilotes similares con parecidas condiciones del subsuelo, puede obviar el ensayo estático de carga. Ahí en la imagen, pues, vemos el punto A sería pues el pilote que se está haciendo a prueba, el gato hidráulico, la viga. Bueno, ahí ya se hace el ensayo. Siguiente. Listo, con respecto a la parte del ejercicio 1, nosotros planteamos un pilote de hormigonado de 12 metros de largo con un diámetro de 500 milímetros, el cual es introducido en múltiples capas de arena sin presente de agua subterránea y el cual no se terminaría de encontrar la capacidad máxima de carga del pilote. Entonces, pues con los datos presentes obtenidos y unos más que nos da el ejercicio extras, se los compila en la tabla que se muestra en pantalla, como son el diámetro, la longitud, el grosor, el peso específico de los estratos de suelos.
Como primer paso, pues entraríamos a calcular la carga del cojín del extremo con la ecuación que se muestra en pantalla. Bueno, ya con esto también, con esto podemos continuar con la presión efectiva del suelo, que también se muestra en pantalla con la ecuación presente ahí. Después la capacidad de carga final, en donde, no sé, donde interpretaríamos una Q presión. Y seguiríamos con el cálculo de la resistencia a flexión del pie, el cual pues con los pasos anteriores obtuvimos un P de 1571 metros. Bueno, ya con lo anterior podríamos determinar la capa 1, también la capa 2 y por último, pues ya con todo esto sumaríamos la capa 1 y la capa 2 para tener un Q sub EPC, que sería la resistencia a toda la fricción, la cual nos dio un valor de un, un, 1.607.300,7 kilonewtons. Y por último, pues calcularíamos la capacidad de carga máxima, la cual sería el Q presión más el QS, en el cual nos daría de 2.2031.386 kilonewtons. Bueno, y para el ejercicio 2 pues encontramos la planteación de pues un pilote, el cual se manifestaría en la figura 1, el cual nos brindaría las siguientes como características, pues. El L1 pues nos brindaría 27 pies, el L2 nos brindaría 8,5 pies y el DS nos daría uno de 3,3 pies. El CU de 1000 libras sobre pie cúbico y el CU también nos daría 2175 libras pie cúbico. El ejercicio nos propone encontrar la capacidad de carga última neta del punto y la resistencia última superficial. Para el primer punto usamos pues, la fórmula que se encuentra en pantalla, eh, que sería AP por CU por N' C, el cual nos daría un valor de 167 libras. Y por último, calcularíamos la resistencia última superficial usando también la ecuación que se encuentra en pantalla, la cual nos daría un valor de 188,68 libras pie. Y para el tercer ejercicio, pues tenemos un piloto de 65 centímetros de diámetro y de 10 metros de longitud, ejecutado en un suelo de 2 metros de relleno con un número de golpes de longitud efectiva de 15 a 20 golpes en su punto. El ejercicio nos pide calcular cuál sería la capacidad admisible portante con un factor de seguridad de 3. Para el desarrollo de este ejercicio, pues utilizamos la expresión que también se encuentra en pantalla, que sería el coadmisible, con la formulación también que se muestra en pantalla, donde pues meteríamos los datos que el ejercicio nos brinda dentro de la ecuación para tener un total de un Q admisible de 78,115 toneladas. Listo. Gracias.